Buenas tardes, hermanos, nuevamente. Dios nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros y a los que nos acompañan a través de la pantalla. Seguimos insistiendo y recomendando que por ahí, si ven estos videos, bueno, pues que le den por ahí su like, ¿verdad? Puedan compartir, puedan comentar alguna pregunta o alguna afirmación, algún texto bíblico, pueden dejarlo en los comentarios en la parte de aquí abajo. Todo para que el mensaje o los mensajes, algún mensaje pequeñito, bueno, tal vez o grande que puedan ver en este video, pues pueda llegar a otras personas que lo necesitan. Vamos a comenzar con el estudio de esta tarde, ya oramos, así que para agilizar esto, pues vamos a comenzar con nuestro estudio. Nuestro hermano Pedro en la mañana, ¿verdad? Decía en una oración, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que yo creo que no tenemos hambre, ¿verdad? ¿Cómo va nuestra bolsita? Ok. Vamos a abrir la palabra de Dios en nuestra cita bíblica, en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 8. Esa es nuestra cita bíblica y es lo que nos es nuestra base para comenzar el estudio de esta tarde. Se habló por ahí en la mañana, ¿verdad? De algunas personas que dicen, bueno, pues yo ya estoy cansado, el diablo me ha engañado, el diablo me engaña, el diablo me quita el tiempo, no nos ha dejado venir, he dicho que voy a mejorar, he dicho que ahora sí voy a leer, ¿y qué pasa? ¿Verdad? Como que esas promesas o esas metas que tenemos no se cumplen. Tal vez hoy Dios a través de su palabra vaya a respondernos, ¿verdad? Vaya a dar lo que necesitamos para este tipo de situaciones. Dice la palabra de Dios en Isaías 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Habíamos leído este texto? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero no es muy conocido. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Quién? Voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Quién puede decir con confianza estas palabras? Meditemos la pregunta. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Quién puede decir estas palabras? El que tenga las características que siguen en el texto. Nosotros somos barro. Y tú, el que nos formaste. No estoy hablando de una manera literal. Ah, pues yo soy barro y Dios me formó, entonces yo puedo. No. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién puede decir estas palabras? El que se ha dejado modelar por Cristo. ¿Estamos entendiendo? El que está dejando formar por Cristo. Si tú y yo nos dejamos formar por Cristo, somos obra de sus manos. Y podemos llamarlo Jehová.
nuestro Padre. Pero si tú y yo no nos dejamos formar por Cristo, si tú y yo no dejamos ser obra de las manos de nuestro Dios, lamentablemente, ¿qué? No podemos decir que Jehová es nuestro Padre. Ahora sí estamos entendiendo la pregunta. Ahorita en el transcurso del estudio vamos a entender un poquito mejor esto. Vamos a ir a Jeremías. Capítulo 18. Ustedes saben que en el tiempo en que le tocó vivir al profeta Jeremías, las cosas en el pueblo de Dios no iban muy bien. Casi todo el libro de Jeremías se la pasa, los mensajes de Jeremías o de Dios para el pueblo a través de Jeremías son mensajes de ¿qué? De amonestación, de reproche, de reclamo, de advertencia, de juicio. Y Dios en algunos capítulos del libro de Jeremías tomó alusiones, tomó profecías, tomó ejemplos, metáforas para enseñarle lecciones o para comunicarle un mensaje especial a su pueblo. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de cuando Dios le dice a Jeremías, ve y trae un cinturón? Ok. En este caso, vamos a leer el capítulo 18 y vamos a ver qué instrucciones le da Dios a Jeremías con respecto a lo que nosotros estamos tratando. 18:1 dice así: la palabra que vino a Jeremías de parte de ¿quién? De Jehová, diciendo, levántate y vete a casa de ¿quién? Del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. ¿Obediente Jeremías? Claro que sí. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía una obra sobre la rueda. Y el vaso de barro que él hacía se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de él otro vaso, según al alfarero le pareció mejor hacerlo. Hermanos, voy a parar hasta aquí. Y tengo que decirles que seguramente ustedes han escuchado algún estudio, alguna predicación sobre esto. A lo mejor una canción. Quiero decirles que no se premediten y no digan, oh, ya sé de qué va a hablar, ya sé cuál es la lección. Porque tal vez nos vayamos por otro lado. Así que pongamos atención. Versículo 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh Israel. Estamos encontrando la conexión entre Isaías, hermano. Oh Padre, Jehová, le llaman, ¿verdad? Dice, nosotros somos como barro en tus manos. Versículo 7. En un instante hablaré acerca de una nación o de un reino para arrancar y derribar y destruir. ¿Había hablado Dios del pueblo de Israel o del pueblo de Judá para arrancar y para destruir? Claro que sí. Versículo 8, pero si esta nación de la cual he hablado se vuelve de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado que
a hacerle. Y en un instante hablaré acerca de una nación y de un reino para edificar y plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado a hacerle. En pocas palabras, la enseñanza del alfarero era esa, ¿verdad? Mira, así como se le echó a perder aquella obra en las manos del alfarero y era para destruir, pero si el alfarero quiere, ¿qué? Vuelve a... Si se arrepiente, ¿verdad? Versículo 11. Ahora pues, ahí va la enseñanza, ahora ya más claro, ¿verdad? Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejorad vuestros caminos y vuestras obras. En pocas palabras, Dios está diciendo, miren, ustedes son mi pueblo Judá, pero ustedes se han rebelado. Ustedes han hecho cosas que a mí no me parecen, han tenido otros dioses. Si no se arrepienten, yo Jehová no soy vuestro Padre. ¿Sí o no? Pero si se arrepienten y se convierten, bueno, entonces yo los acepto. ¿Qué era, hermanos? Escuchen bien la pregunta. ¿Qué era lo que hacía a Judá en este contexto? ¿Qué era lo que hacía a Judá llamarse pueblo de Dios? No sé si estoy formulando bien la pregunta. ¿Qué era lo que hacía de Judá ser hijo de Dios, pues? Obediencia a sus leyes, a sus mandamientos. Pero una vez que el pueblo no hacía esto, ¿podía seguirle llamando padre? Ahí está el llamado de Dios para su pueblo, Judá. ¿Y cómo creen que responde el pueblo? Versículo 12. Y dijeron o respondieron, es por demás, porque en pos de nuestras imaginaciones hemos de ir. Y cada uno de nosotros ha de hacer el pensamiento de su malvado corazón. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que está pasando ahí? Dios, Jehová, le envía un mensaje a su pueblo a través de Jeremías. Miren, yo puedo hablar para arrancar, yo puedo hablar para destruir, pero si ustedes se arrepienten y siguen mis caminos, entonces yo me voy a arrepentir del mal y entonces les voy a hacer bien. ¿Qué me responden? Y viene la respuesta. Mira, está por demás que nos digas. Nosotros no vamos a hacer caso. Nosotros vamos a hacer lo que se nos pegue la gana. Vamos a hacer lo que nos venga al pensamiento. Así que ya no nos digas, porque es en vano. ¿Qué tan duro tiene que estar el corazón para responder así, hermanos, al llamado de Dios de amor? ¿Cómo debe de estar la mente para responder de esta manera? Versículo 13. Por tanto, así dice Jehová, preguntad ahora a las gentes quién ha oído cosas semejantes. Fíjense, hermanos, hasta el mismo Dios se sorprendió. Sabemos que a Dios no le agarra nada de sorpresa, ¿verdad? Es una manera de expresarlo. Pregunten a las gentes si se ha oído una cosa semejante a esta.
Una cosa muy horrible ha hecho la Virgen de Israel. Y entonces vienen las preguntas: ¿dejará el hombre la nieve del Líbano que viene de la roca del campo? ¿Podrán ser abandonadas las aguas frías que corren de lejanas tierras? Es una pregunta para que se medite. Claro que no, era ilógico. Pero mi pueblo me ha olvidado, quemando incienso a las vanidades, y éstas les han hecho tropezar en sus caminos, desviándoles de las sendas antiguas para que caminen por sendas por camino no preparado, para poner su tierra en desolación y en burla perpetua. Todo el que pase por ella se asombrará y meneará su cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su calamidad. Si llegaba a ser Jehová, ¿esto iba a ser justo o injusto? Justo, hermanos. Porque Él no solamente esta vez, sino muchas veces antes les estaba dando la oportunidad de ¿qué? De que se volvieran, de que se arrepintieran. Pero dicen, una vez que le contestan, mira, no nos hables, está por demás. Dice Dios, pues entonces lo que va a acontecer es esto. Y no solamente, hermanos, el pueblo se levantó en contra de Dios, sino en contra del profeta. Versículo 18, y dijeron, venid y tramemos maquinaciones ¿contra quién? ¿Se dan cuenta que al pueblo nunca se le quitó la costumbre de ver al intermediario? Pensaban que Jeremías era el que estaba diciendo las cosas, las palabras. Por eso dice, venid, tramemos maquinaciones contra Jeremías, porque la ley no nos faltará del sacerdote, ni consejo del sabio, ni palabra del profeta. Venid, irámosle de lengua y no miremos ninguna de sus palabras. Estaban en contra de Dios. Este pueblo estaba en contra de su profeta. Y dice, no le hagan caso. Vamos a matarlo. Al fin que no va a faltar palabra. Aunque él no nos la dé, nos la va a dar el sacerdote, nos la va a dar alguien más. Y viene una pregunta, hermanos. ¿Cuál fue la razón por la que el pueblo reaccionó así o contestó de esta manera? ¿Qué era lo que hacía que cada persona del pueblo diera esta respuesta que dio a Dios y al profeta Jeremías? Pero ¿cuál era la razón? Eso fue el otro tema. A ver, dice Marco, ahí ya encontré la respuesta. A ver, Marco, el versículo 15. Pero ¿por qué lo olvidó? ¿Y se acuerdan que se desviaron de la senda? Pero ¿por qué se olvidaron de las sendas antiguas? ¿Se han estado dando cuenta que en los últimos estudios tratamos de ir a la raíz? Sí, claro, se olvidaron de las sendas antiguas, se olvidó de Dios, claro que sí, pero ¿por qué? ¿Cuál era la razón? Dios dice, mira, arrepiéntanse, miren, cambien sus caminos, yo los perdono, y el pueblo dice, está por demás. No vamos a hacer lo que tú nos dices, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. Y ya les di la respuesta. Vamos a ir a Isaías, ahorita vamos para que descansemos poquito. 45:9.
Y en estas palabras se cumple lo que está haciendo del pueblo de Judá en lo que nosotros acabamos de leer. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! ¿El pueblo de Judá estaba pleiteando con su hacedor? Claro que sí. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Estamos entendiendo la metáfora? ¿El ejemplo? Hermanos, ¿acaso el que hace algo con sus manos, la creación le va a decir al que lo está creando, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué haces así? ¿Por qué me estás haciendo de esta forma? Era lo que estaba haciendo Judá. Pero la palabra de Dios dice, ¡ay del que pleitea con su hacedor! Ustedes saben cuál fue el resultado de Judá. ¿Cuál fue el destino de Judá? ¡Ay del que pleitea con su hacedor! Pero esas palabras nos alcanzan hasta nosotros hoy. Cuidado. Porque si tu hacedor y mi hacedor tiene un plan para ti, tiene un plan para mí, quiere lo mejor para ti, te está diciendo al igual que al pueblo de Judá, mira, arrepiéntete, retoma el camino, yo te perdono, vuelve. Cuidado con responder como respondió Judá. Ya no me digas. Yo no recuerdo, hermanos, si en algún tiempo de mi juventud yo dije esto. Como que quiero recordarlo y le pido perdón a Dios si en caso que fue así. Entre más me digas, más lo voy a hacer. Yo no sé si esto un día se lo dije a Dios o con los hechos, ¿verdad? Cuidado hay del que pleitea con su hacedor, hermanos. Es ilógico que la criatura no va a decirle al Creador, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué me haces aquello? Una cita más. Romanos, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo había leído lo que nosotros estamos leyendo ahorita. Romanos, capítulo 9, versículo 20 en adelante hasta el 22. Dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Hermanos, ¿estamos encontrando la relación? Dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es pregunta, ¿verdad? Para reflexionar, pues, y es como una pregunta como hasta ilógica, pues dirá. Bueno, ahí está, ¿verdad? Más clarito. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira y preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Ahorita no nos vamos a meter en que si Dios es justo o injusto en esto, ¿verdad? Ese no es nuestro estudio. Lo que tenemos que entender es que el vaso para honra y el vaso para deshonra no la tuvo la culpa Dios. La decisión que toma cada uno en cuanto a esto. Volvemos a la pregunta. ¿Ya se les había olvidado? ¿Por qué altercó Judá con Dios? ¿Por qué alterca la creación de Dios con Jehová? ¿Cuál es la razón? ¿Por rebeldía? ¿Porque se olvidó? ¿Por qué? Porque vuestros pensamientos, pero ¿por qué esos pensamientos no son mis pensamientos? La respuesta está en el versículo que les dije. Mira, no nos digas más.
Porque nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. Ahí está la respuesta. Pero a veces, como en la vida física, a veces no vemos muy bien a simple vista. Y tenemos que ponernos. Ay, Daniel, ¿cómo caigo, hermanos? Es para que no se nos olvide. Así que vamos a ponernos, vamos a mirar más de cerca, pues. Isaías 64, versículo 8, pero ahora voy a leer explicado ese versículo. Voy a volverlo a leer y después voy a leer el comentario bíblico adventista. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿De quién es el Padre Jehová? Exactamente. Sí, nosotros somos barro, pero ¿saben qué? Que hay barro que se deja y hay barro que no se deja. Y tú el que nos formaste, esos que se dejaron formar, son los que con toda confianza pueden llamarle Padre a Jehová. Y por conclusión dice, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Una persona o un barro que no se deja moldear no puede decir soy tu obra. ¿Estamos entendiendo? Pero ahora sí vamos a responder, Dios va a responder la pregunta. Escuchen bien, voy a ir leyendo y ahorita vamos a encontrar la respuesta a la pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Ya se nos olvidó? ¿Por qué altercamos con Jehová? ¿Por qué Jehová nos llama? ¿Por qué Jehová quiere atraernos hacia Él? Y nosotros decimos, no, no quiero, digas lo que nos digas, yo voy a hacer lo que yo quiera. Porque así reaccionamos el ser humano, ¿sí o no? El instrumento humano sufre mientras proyecta y hace planes para sí, con algo que Dios le ha negado que haga. Se queja y lamenta, y todavía se aumenta las dificultades. ¿Pasa esto o no pasa esto? Pero cuando se somete para ser como arcilla en las manos del alfarero, entonces Dios convierte al hombre en un vaso de honra. La arcilla se somete para ser moldeada. Si se permitiera obrar a Dios, centenares serían moldeados y convertidos en vasos como a él mejor le pareciera. Permitid que la mano de Dios trabaje la arcilla para su servicio. Él conoce exactamente qué clase de vaso necesita. A cada hombre ha dado su obra. Dios conoce cuál es el lugar para el cual el hombre es más idóneo. Y ahora escuchen, muchos están trabajando en contra de la voluntad de Dios y echan a perder el diseño. ¿Se acuerdan allá como con Jeremías lo que él vio? Se echó a perder el diseño. El Señor desea que cada uno esté sumiso bajo su dirección divina. En lo que estamos leyendo, hermanos, ahí ya están las respuestas que tienen que ver con el problema. Y ahorita que salga un poco más claro, vamos a decir, pues sí. Él colocará a los hombres donde se sometan para ser moldeados en unidad con Cristo, llevando su semejanza divina. Hermanos, les voy a decir porque quiero que ustedes lo descubran. Aquí lo va a decir claro, pero quiero que ustedes lo descubran. ¿Qué se necesita para someterse a Dios? ¿Qué se necesita para ser moldeado por Dios? ¿Qué se necesita para cooperar con Dios? Ya está la respuesta. Dejar el yo. Porque no se deja el yo, no tenemos los pensamientos ni los pensamientos de Cristo. Porque no se deja el yo. ¿Qué más dijeron hace ratito?
Cuando les hice la pregunta que ustedes respondieron, porque no se deja el yo, por eso nos rebelamos. Porque no se deja el yo, por eso no nos dejamos moldear. ¿Estamos entendiendo? Y miren, ahorita aquí lo va a decir. Él colocará hombres donde se sometan. ¿Qué se necesita para poder ser sometidos? Dejar el yo. Él colocará a los hombres donde se sometan para ser modelados en una unidad con Cristo, llevando su semejanza divina. Y ahora sí, si el yo se somete para ser moldeado, si cooperamos con Dios, si oramos en unidad, si trabajamos en unidad, si todos ocupamos nuestro lugar como hebras en la trama de la vida, nos desarrollaremos convirtiéndonos en un bello tejido que regocijará al universo de Dios. El alfarero no puede moldear y modelar para honra lo que nunca ha sido colocado en sus manos. Por eso esos de Isaías dice, tú eres nuestro Padre y nos has formado, porque ellos se colocaron en sus manos y ahora tiene el derecho de llamarlo. Pero alguien, hermanos, que no nos hemos colocado en las manos de Dios y no nos ha formado, ¿cómo vamos a llamarlo Padre? ¿Estamos entendiendo? Y el alfarero no puede moldear y modelar para honra lo que nunca ha sido colocado en sus manos. La vida cristiana es una vida de entrega diaria, de sumisión. ¿Qué se necesita para ser sumiso? Quitar el yo. La vida cristiana es una vida de entrega diaria, de sumisión y continuo triunfar. Y hay alguien que hemos dicho, ha dicho así, es que lo he intentado. Ahora sí digo que voy a leer, ahora sí digo que voy a orar, ahora sí digo que me voy a consagrar. Estoy cansado. Al final de este estudio, Dios te va a dar la clave para que puedas salir de esta carrera que no tiene fin. ¿Me están entendiendo? Así que no se nos olvide. Cada día se ganarán nuevas victorias. El yo debe perderse de vista y el amor de Dios debe cultivarse continuamente. Así crecemos en Cristo. Así la vida se forma de acuerdo con el modelo divino. Como el alfarero va formando, ¿verdad?, su vaso para honra. Diariamente tenemos que morir al yo y dejarnos, ponernos en las manos de Dios y que Él trabaje para con nosotros. Cada hijo de Dios debe empeñarse hasta lo sumo para elevar la norma de la verdad, debe trabajar de acuerdo con Dios. Si el yo es exaltado, Cristo no es magnificado. Dios se compara a sí mismo en su palabra con un alfarero, ¿sí o no? Y los suyos son la arcilla. Su obra es la de modelarlos de acuerdo con su propia semejanza. La lección que deben aprender es una lección de sumisión. No debe exaltarse el yo si se presta la debida atención a la instrucción divina. Si el yo se somete a la voluntad divina, la mano del alfarero producirá un vaso simétrico. Hay ahí en el comentario bíblico adventista no trae este párrafo, pero es continuación en el libro de donde lo sacaron. El alfarero toma la arcilla en sus manos y la moldea y le da forma de acuerdo con su propia voluntad. La amasa y la trabaja. A veces para amasar necesitas tus buenos apretones y eso duele. Pero es Dios que está trabajando con nosotros.
la rompe y vuelve a unirla. Así la transforma en una vasija digna de ser usada. Del mismo modo, el gran maestro alfarero desea tenernos en sus manos y formarnos. Y tal como la arcilla se comporta en las manos del alfarero, así debemos colocarnos nosotros en sus manos. No debemos de tratar de realizar la obra del alfarero. ¿Cuántas de las veces tú solo has querido darte forma? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacerle así, ahora sí me lo propongo. ¿Y qué pasa? Hermanos, ¿quién has querido tomar el trabajo del alfarero? No, tú y yo solamente somos la arcilla. ¿Sabes cuál es su trabajo y mi trabajo? Ponernos en las manos de Cristo. Y entonces Él es el que va a hacer el trabajo. No debemos de tratar de realizar la obra del alfarero. Nuestra parte consiste en someternos al trabajo del obrero maestro. ¿Cómo ven? Y esto es regularmente, ¿verdad?, lo que se dice con respecto a estos textos. Y pudiéramos terminar aquí, pues que Dios los bendiga y sacó, pero ¿qué creen? Hay más. Hay un poco más adentro. En la palabra de Dios, el barro tiene también su significado. Ahora no estoy hablando de Daniel 2. Ustedes saben que un elemento en la Biblia no siempre va a significar lo mismo. Lo hemos dicho algunas veces, ¿verdad? En profecía aparece un león y en segunda de Pedro representa a Satanás. Pero en Génesis representa a Jesucristo, el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces, el barro es exactamente lo mismo, hermanos. ¿Qué es el barro en este contexto? ¿Qué representa el barro? Voy a ir al libro, bueno, es una matinal que se llama Recibiréis Poder. ¿La hemos escuchado? Al mes de febrero, en el capítulo, bueno, o en el día 5. ¿Qué representa el barro en este estudio, en este contexto? Y quiero recordar lo que acabamos de decir hace un minuto. Tú has querido ocupar el lugar del alfarero. Bueno, retrocediendo un poco, principalmente como barro, le hemos dicho a Dios, ¿por qué me haces así? ¿Por qué tú me pides que haga esto? ¿Por qué tú me dices que guarde tus mandamientos? ¿Acaso el barro le dirá a su hacedor cómo? Ya vimos que no, ¿verdad? Y hay de aquel que le discuta con su hacedor. Ya vimos lo que pasó con Judá. En segunda hemos visto que hemos tratado de tomar el trabajo del alfarero. Hemos querido crearnos a nosotros mismos. Hemos querido hacer esto o aquello por nosotros mismos. Ahora sí voy a leer más. Ahora sí voy a trabajar más. Ahora sí voy a predicar más, hermanos. Y no has podido por eso, porque has querido tomar el trabajo del alfarero. Tu posición y la mía es la de barro, ¿verdad? Ponernos en las manos de Cristo y que Él sea el que haga un vaso para honra. Pero ¿qué significa el barro? En este estudio, en este contexto. Cuando descubramos qué significa, creo que esa es la salida para dejar este círculo vicioso. Ahora sí voy a hacer, ahora sí voy. Hermanos, eso no sirve.
Leo desde el segundo párrafo. Dice la palabra inspirada: dejo mi pluma y elevo mi ser en oración para que el Señor dé aliento y vida a su pueblo, que por ser apóstata se parece a huesos secos. Por ahí nuestro hermano Marco, ¿verdad?, tuvo un estudio también sobre los huesos secos y saben de qué estoy hablando o de qué está hablando aquí. ¿Cuándo es cuando el pueblo de Dios se convierte en un pueblo apóstata? El fin se acerca furtiva, silenciosa e imperceptiblemente. Un día sigue a otro, ¿verdad? Así como con Sodoma. Como los pasos del ladrón que de noche sorprende a la guardia que no vela. Deseamos que el Señor conceda su Santo Espíritu a los ociosos para que no sigan durmiendo como los demás, que sean sobrios y estén alerta. ¿Qué es lo que tú le tienes que dar al Señor? A lo mejor tú te estás preguntando, bueno, sí, yo soy barro. Sí, ya sé que tengo que ponerme en las manos del Señor, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo logro? ¿Qué hago? Después de haber desperdiciado la mayor parte del tiempo sin entregar al alfarero, el barro de qué. Hermanos, ¿qué tenemos que entregar? La voluntad. ¿Sabes por qué has dicho, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a leer, ahora sí voy a predicar más, ahora sí has hecho? ¿Y sabes por qué no ha sucedido? No hay voluntad. Después de haber desperdiciado la mayor parte del tiempo sin entregar al alfarero el barro de su voluntad, es una pregunta directa. ¿Estarías dispuesta a cooperar con él para llegar a ser un vaso de honra? Es una pregunta. Después de haber perdido tanto el tiempo, después de no haber entregado el barro de tu voluntad, ¿estarías dispuesto a cooperar con él para llegar a ser un vaso de honra? ¿Se acuerdan que ayer decíamos? Para que tú y yo podamos llegar a ser un vaso de honra en las manos de Dios, hermanos, se necesitan dos cosas: el poder de Dios y tu voluntad. Para ser susceptible a recibir las impresiones divinas, oh, cuánto tiempo debe de quedar la arcilla en manos del alfarero y permanecer expuesta a los brillantes rayos de su justicia. Si se le da la oportunidad para que actúe en la vida, nada de origen terrenal y egoísta debe tolerarse a fin de que pueda modelar la imagen divina. El Espíritu de la verdad santifica la vida interior. Cuando se comprende la grandiosidad de su obra, incluso los pensamientos se sujetan a Cristo. ¿Dónde queda el yo? Para poder morir al yo, ¿qué se necesita? Voluntad, tu voluntad. Querer. Aunque supera nuestro entendimiento, es así como obra. ¿Hay sabiduría en depender de las obras que realizamos? ¿Cómo ven? No. Dejemos actuar a Dios en nuestro favor. ¿Hay alguna excelencia en la conducta y el carácter que puede tener su origen en seres humanos finitos? No. Todo procede de Dios, el gran centro o expresión del poder del alfarero sobre la arcilla. Oh, que los bendecidos por los tesoros de la verdad del Señor despierten para expresar de corazón: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Cada vez hay más luz para alumbrar a toda persona que desee compartirla con otros. Y cuando pongamos en práctica esto, hermanos, y entonces, hasta solo entonces, vamos a poder acompañar a Pablo a decir lo que dijo en Gálatas 2:20. A ver, vamos. ¿Ya se les olvidó? No. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más. ¿Dónde quedó el yo? Muerto. Mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No te gustaría decir esto, hermano? Que fuera una realidad en tu vida. Que fuera una realidad en mi vida. Mira, ya no vivo yo. Ya no le estoy diciendo yo al que me hizo lo que yo quiero. Ya no le estoy diciendo cómo haga las cosas. Ahora yo voy a dar mi voluntad. Me voy a poner en sus manos. Y ahora Él va a hacer en mí la obra. Lo intenté una, lo intenté dos, lo intenté tres, lo intenté muchas veces. Y no puedo, estoy cansado. Me entrego a ti, Señor. Y una vez que hagas la obra en mí, ahora sí puedo llamarte Padre. Vamos a nuestro texto y con esto vamos a terminar. Isaías 64:8. Y ojalá, hermanos, que Dios haga la obra en nosotros, que haga que le demos nuestra voluntad, que muera el yo, que pueda hacernos vasos de honra en sus manos, y entonces poder decir lo que dice Isaías 64:8. Ahora pues, haz de cuenta que tú se lo estás diciendo a Jehová, ¿eh? Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Que Dios bendiga su palabra.